Buenos días, Manuel. Buenos días, Riquillo, buenos días. Hoy tenemos algo muy especial. Sumamente especial. Y como depende principalísimamente de ti, pues adelante. Bueno, Enriquillo y los amigos de Teleradio Agropecuario, mire, a continuación nosotros vamos a presentar lo que se llama, lo que fue un programa antológico en homenaje, yo digo, este programa de hoy, este programa lo vamos a subir a las redes, porque es en homenaje a una persona que tú conociste en tu niñez, Riquillo, y para mí fue un maestro, mi maestro y mi asesor en asuntos de agua. Es un programa dedicado en homenaje a don Marcelo Jorge Pérez, quien falleció el 11 de noviembre del 2017. Y este fue un programa que hicimos cuando nosotros estábamos en la otra emisora. Y coincidencialmente tú estabas enfermo en esa época cuando se hizo este programa. Tú estabas fuera del país, tenía un problemita de salud, yo recuerdo, y lo tuve que hacer solo. Y este programa lo hicimos con don Marcelo Jorge Pérez. Es un programa dedicado a todos, primeramente, los estudiantes de ingeniería hidráulica, a todos los hidrólogos, a toda gente que trabaja con agua y a toda persona que vive del agua. ¿Qué significa eso? Todos los dominicanos. Ahí don Marcelo Jorge Pérez nos explica lo que se llama el perímetro de vida de la República Dominicana, lo que es la Cordillera Central, nos enseña los trabajos de Luna Castellano, nos enseña la importancia de los ríos y la importancia de las presas. Así que, señor director, vamos a pasar la entrevista con don Marcelo Jorge Pérez. Señores, miren, estoy bebiendo un vaso de agua. Un vaso no, un sorbo de agua, porque los vasos no se beben. Señores, ustedes se han imaginado, háganse una abstracción mental, ¿qué ustedes serían en la vida sin agua? Piensen. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Se lava la cara. ¿Y con qué usted se lava la cara? Con agua. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted le echa la comida al arroz? ¿Qué es lo que usted le echa? Agua. Cuando usted tiene sed, ¿qué es lo que usted hace? Agua, bebe. Cuando usted está sucio, ¿qué es lo que usted hace? Se baña. ¿Con qué? Con agua. ¿Ya? Ustedes oyeron la semana pasada cuando yo me puse de fresco y dije aquí delante de todo el mundo que yo quiero proteger la Cordillera Central. Y lo dije tranquilo. Eso originó, usted no se imagina las llamadas que nosotros recibimos. Y yo le traía simple y llanamente a todos los amigos del Cibao y del Sur, y les voy a decir, la carretera del Cibao Sur está hecha. Y está hecha en varios lugares. Una es desde acá, que es Piedra Blanca, sube Juan Adrián y entra a Rancho Arriba y luego baja a San José de Ocoa entrando hacia la carretera Sánchez. Ahí faltan 14 kilómetros y prácticamente eso está casi listo. Y es importante esa carretera por una simple razón, porque ahí hay muchas estructuras de ambiente controlado, los invernaderos. ¿Ok? Entonces, hubo gente que dijo, no, eso es muy lejos, porque está bien el lejos. Ok, está la otra, y no la otra, hay dos hechas, que es esta, que va de Santiago hasta Montecristi, atraviesa la Dajabón y se mete a la Internacional, bajando la Internacional, y aquí abajito, enfócame ahí, Ubencio, coge de Bánica hacia Matallaya, y de Matallaya usted se mete tranquilamente a San Juan de la Maguana. Yo quería señalar lo siguiente. La República Dominicana tiene mucha riqueza. Tiene riqueza a pipá. Pero normalmente cuando aquí se habla de riqueza, se habla de papeleta, se habla o de oro, o de ferroníquel, o de tierra fértil. Y muchas veces subestimamos en el país la riqueza de los recursos humanos. Pero en el caso del agua, nosotros tenemos unos grandes valores. Y a veces están ahí tranquilos, de bajo perfil, como se le llama, pero la gente no valora eso. O sea, hay que estar como en el medio para que digan, mencionen el nombre, etcétera.
Y realmente los dominicanos a veces somos así, o sea, agradecemos o vemos a la persona después cuando está 7 pies bajo tierra o en un nicho y realmente no lo aprovechamos. Y yo decidí, y la revista Riquillo, un servidor, decidimos que no hay mejor recurso humano para hablar de agua que don Marcelo Jorge Pérez. Don Marcelo es el esposo de doña Elcita Mustonen, ya, hay que decirlo porque detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Hermano de Bernardita, hermano de Modesta. Se me olvidó el nombre de tu otra hermana, pero no importa. Altagracita. Marcelo, Altagracita. Entonces, es un gran amigo y hoy lo tenemos acá en la revista Agropecuaria. Don Marcelo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, don Marcelo? Bien, bien, gracias. Excúseme por toda esa coba que le di. Sí. Ya, pero no importa. Mire, don Marcelo, yo quiero que usted le explique al público. Y el público, quiero que va a ser un programa muy sui generis hoy, ¿ok? Ya usted se acostumbraron a mi computadora. Pues ahora vamos a trabajar con don Marcelo con la computadora y él nos va a explicar sobre el agua, la fiesta del agua. Sí. Don Marcelo, la revista Agropecuaria es suya entera. Cójasela, usted tiene hasta las 8:20 aquí. Adelante. A propósito, esta fue una presentación que hicimos en junio de 2011 en Monción, en la Fiesta del Agua, que el tema fue que nos asignaron en ese tiempo la conservación de las aguas en la Cordillera Central, una necesidad nacional. Las fotos que están detrás de la presentación o de la portada son las de la hidroeléctrica de Hinoa, que se hizo en el año 1942 y dejó de funcionar cuando el río se secó. Y la otra es la hidroeléctrica de Monción, que se inauguró en el 2002. Y el que aparece, el técnico, entre comillas, extranjero, ese es Manuel Jorge Mustonen. Oh, hijo suyo. Sí, señor. Hijo suyo. Sí, exactamente. Ok. Entonces, aquí está más o menos un índice. Nosotros vamos a hablar un poco. Don Marcelo, una pregunta. ¿Yo lo puedo interrumpir en algún momento? Sí, sí. Hay una pregunta. Usted dijo una palabra que al público le va a llamar la atención. Sí. El río se secó. Sí. Hinoa. Hinoa. ¿Y cómo se secan los ríos? Bueno, ¿Usted lo va a explicar ahora? Exactamente. Entonces, señores, esto está bueno. Vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Yo siempre, este es un índice de lo que va, yo siempre reseño aquí mucho este informe que me dio una copia el ingeniero Francis González, que decía en el año 1960 que la República Dominicana debería ser felicitada por el estado en que se encontraban los ríos, ¿verdad? Es una situación, un informe de un técnico de la AID, un técnico norteamericano, donde se establecieron las bases para el desarrollo de los ríos, Alan Laughlin, aquí. Ya. Entonces, aquí viene la situación actual, donde aparece este mapa de la zonificación de las restricciones ambientales que tiene el país. Entonces, aquí aparece rodeado, ¿verdad?, el macizo central. Okay. El macizo central aparece la parte un poco en marrón, ¿verdad?, ajá, que son las zonas de montaña y las pendientes críticas, okay, pero está ahora completamente cercado. Ok. ¿Verdad? Ese es el macizo Aquí, central. Sí, el macizo central está cercado completamente por la otra zona roja, donde aparece una degradación severa y muy severa de la tierra. Esa es la situación actual. ¿Qué significa degradación severa? Bueno, donde hay procesos de erosión muy fuerte Que se está acabando y de la tierra. deforestación, Ah, donde ok. en algunos de esos sitios la tierra se fue hace mucho tiempo. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, para hacer énfasis aquí, que uno de los grandes meteorólogos norteamericanos estuvo aquí en el año 1956, Herbert Riel, y dijo que la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, con sus 3 cordilleras, era un laboratorio donde se podían estudiar todos los procesos hidrológicos en la zona del subtrópico. Okay. Sobre todo aquí, que es el subtrópico montañoso
subhúmedo. Subhúmedo. Ok, perfecto. Entonces, aquí vemos la gran preocupación que hay ahora, ¿verdad? Vinculada también hacia la adaptación al cambio climático. Perfecto. Entonces, inmediatamente vamos a pasar con este mapa de un dominicano visionario. Ese fue que yo enseñé el otro día. José Luna Castellano, que para mí fue el primer hidrólogo dominicano que planteó en el año 1939 de hacer un distrito central de conservación de montes y agua, que abarca tanto el área central que mostramos anteriormente en marrón, pero el área ya aquí amenazada, cercada completamente, que es la otra parte, y él puso todo eso y coincide entonces en ese sitio elaborar proyectos de restauración de cuencas en base a ecosistemas para mantener ese laboratorio hidrológico natural. Ok, el equilibrio ahí. Exactamente. En la loma. Hay que saber que ahora los dominicanos exhiben mucho la situación de Haití. Sí. Pero si uno ve los mapas de República Dominicana y Haití del año 1947, usted ve que la vegetación que había en Haití en esa época es igual más o menos a la que queda en República Dominicana ahora. En el mejor de los casos. O sea que nosotros vamos en un proceso, ¿verdad?, de degradación de nuestro suelo. De degradación de los suelos, y la amenaza entonces en la cordillera central es muy grande. Vamos a enfatizar en eso. ¿Qué sucede? Hubo un meteorólogo, un ingeniero inglés que se llama Penman, el doctor Penman, sí, que elaboró, se hizo muy famoso, él era físico de suelo, se hizo muy famoso, que hizo la fórmula de evapotranspiración, que más adelante, o sea, tiene un agregado que se llama Montey, que era la fórmula de Penman-Montey, que la gente le tiene mucho miedo porque piensa que es muy difícil. No importa. Entonces, aquí el artículo se llamaba Una vista desde la cuenca. La gente siempre tiene se equivoca un poco, confusión, sobre el concepto de cuenca. Cuenca no es dónde va un río, sino es una, como digo yo en la clase, una conceptualización, ¿verdad?, de toda una zona, que una gota de agua que caiga sobre la cuenca, entonces tiene la posibilidad de ir a un río y salir finalmente hacia el mar. O sea, es un concepto, la gente lo entiende de una manera diferente. Pero la cuenca tiene eso. Entonces aquí está, con esa vista desde la cuenca, ese San José de las Matas, el primer cerro grande que se va a la derecha es Cerro Angola. Angola. Sí, el Cerro Angola. Y atrás está la cordillera central. ¿Dónde están las nubes? Sí, donde están las nubes. Y ahí es que se forma. No están casualmente ahí esas nubes. Ahí es que se forma. Entonces ahí viene el asunto. ¿Cómo se manifiesta a largo plazo el efecto de la deforestación y los efectos del cambio climático? Ahí el ascenso del nivel de condensación. Al nivel de condensación de la formación de esas nubes, que normalmente se forman entre los 1.200, 1.500 y 2.000 metros, ¿verdad? Si se produce, y entonces ese valor es una formulita muy sencilla, que es la 120 por la temperatura menos la temperatura al punto de rocío. Entonces, con la deforestación, ese nivel sube. Entonces usted tiene menos zona cubierta de nubosidad, ¿verdad?, menos zona, más radiación solar, más evapotranspiración, que es lo que llamamos el agua verde, el agua que regresa de inmediato a la atmósfera, y menos agua azul,
como denomina Marlin Falkenberg el agua de los ríos. De los ríos, El agua ok. que hay que tratar de mantener es el agua azul. Azul, ok. Sí, el agua azul. Aquí hay unos gráficos. Vamos ahora, don Marcelo, porque vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Tenemos simplemente que recordar 3 conceptos que acaba de dar don Marcelo ahora mismo. El primero, que la cuenca no es el río. La cuenca es todo lo que ayuda a que al río le llegue el agua. Eso es lo primero. Si hay una loma que está a 10 kilómetros del río, eso es parte de la cuenca. Sí. 1. 2. Las nubes. Las nubes son importantes para que haya agua. ¿Por qué? Porque las nubes, claro está, son agua. Sí. Pero no pueden haber Agua nubes. en estado líquido. Es un estado líquido. No puede haber nubes si usted le quita las matas que evapotranspiran. ¿Cómo es? Exactamente. Evapotranspiran. Sí. Ahora bien, vamos ahora a hacer una breve pausa, cortita, ¿ya? Porque vamos a continuar para que no nos cansemos de tanta ciencia que vamos a hacer, sino vamos a hacer la ciencia a pedazo. ¿Ok? Adelante, señor director. Continuamos con Teleradio Agropecuario. Estamos aprendiendo de agua. Ya conocimos lo que era la cuenca, ya conocimos la importancia de las nubes y ya conocimos por qué las nubes, si las nubes tienen un aliado seguro que tiene que estar siempre junto, Sí. el árbol, los árboles. Don Marcelo, continúe, por favor. Entonces, el macizo central es el condensador natural del vapor de agua que traen las corrientes de aire. Ajá. O sea, ese vapor de agua no se ve. Entonces, cuando la parcela de aire sube, se enfría y se condensa y forma las nubes. Las nubes, ok. El vapor de agua. Entonces, Ok. ese condensador, ¿verdad? El condensador natural del país son las cordilleras. Las Por eso es cordilleras. muy importante. Si entonces sube el nivel de condensación de las nubes, tenemos menos zona cubierta de nubes y además aumenta la evapotranspiración por debajo de las nubes porque hay más radiación solar. Ok. Entonces, esa es la importancia del macizo central. Y como dijo Rier, es la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, es un laboratorio hidrológico natural. Natural, ok. Estos son una sección muy rápida de los estudios de temperatura que se hicieron cuando yo hice mi tesis en Turrialba, donde están las variaciones térmicas de la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media, los gradientes de temperatura, cómo cambian en la altura. Ajá. ¿Verdad? Pero antiguamente el nivel de condensación estaba mucho más bajo y realmente, por ejemplo, en el caso de Quitaespuela, o muchas veces aquí el nivel baja a los 800 metros 800 sobre metros. el nivel del mar. Entonces hay que tratar de que ese nivel de condensación sea el más bajo posible. Para ayudar A las nubes. y para ayudar también a que se limite el desecamiento del paisaje. Porque aquí yo digo que no se debe hablar de desertificación. Lo que ha pasado aquí, un desecamiento del paisaje. Entonces vamos a hablar aquí un poco de la cuenca del río Mijo. Esto fue empezamos por el sur. Esto fue un trabajo que hicimos recientemente. Ahí está el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, cómo ha sido penetrado o degradado entonces la tierra bajo agricultura abajo. ¿Verdad? Esto difiere mucho de ahora, la situación actual, o sea, toda esa penetración es en el parque, o sea, nacional. O sea, de las narraciones de Luna cuando anduvo a caballo toda esa cuenca en los años 1940. Es de la situación actual de Mijo, ¿verdad? Muy degradada. Entonces, cuando eso pasa, el caudal mínimo de estiaje desciende el caudal mínimo el agua que lleva. Y las crecidas aumentan, porque entonces la cuenca no hace su papel de regulación.
Esto es un estudio que hicimos bien recientemente sobre el estado crítico aquí, junto con esos árboles tan viejos, ¿verdad? La cuenca, aquí está. Y un trabajo que vamos a reseñar alguna vez, donde la cuenca se divide en unidades de igual respuesta hidrológica, con el propósito que recomendamos aquí, proyectos pilotos de un trabajo que hicimos para INTET y AID de restauración de cuencas, en la cual es posible usar el concepto de microcuencas apareadas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno trabaja, le da un tratamiento para restaurar una microcuenca y entonces la otra se deja igual. Y de esa manera se hace un experimento práctico, no en computadora, porque es bien difícil Práctico. la restauración hidrológica de una cuenca y ver entonces la receta que usted tiene para ese enfermo que quiere restaurar la hidrología de esa cuenca con otra cuenca al lado, otra microcuenca al lado, que se llama microcuenca apareada, y ahí usted puede demostrar el efecto de remedio o de las recomendaciones que usted está haciendo para la restauración de esa microcuenca. Sí, miren, para los amigos televidentes, quiero decirle algo. El río Mijo es un río que está en San Juan de la Maguana, desemboca en el río San Juan. Ya, yo quería mostrar esto, porque el río Mijo desemboca en el río San Juan. El río Mijo viene bajando la cordillera central, ya, está a la izquierda, a la derecha del río Yaque del Sur y a la izquierda del río San Juan, donde él desemboca. La presa de Sabana Yegua coge las aguas del río Las Cuevas, el río Grande o el Medio y el río Yaque del Sur, pero no coge la del Mijo. La del Mijo desemboca después en el río San Juan. Y sí, si hablamos del río Mijo es porque estamos hablando también del sur. Estamos hablando del agua que irriga el sur. Adelante. Entonces, aquí aparece este gráfico donde azul, el gráfico de la izquierda. Okay, aquí no, el de abajo. El de abajo. Okay. Ahí tú tienes la precipitación y en azul, en la línea azul, y la otra es la marrón, es el caudal de agua que lleva el río en promedio mensual. Okay. La diferencia es el agua que se gasta en evapotranspiración. Okay. Entonces, cuando ahí se ve, cuando una cuenca está más o menos buena, que conserve el agua, debe retener las aguas, la lluvia, para mantener el estiaje del río. Ok. El río de aquí en así está bien, así como está. Ese gráfico a la izquierda reseña una comparación en milímetros. Sí. Ahí el caudal del río está expresado en milímetros. Y la lluvia en milímetros. Entonces ahí es muy fácil, están iguales unidades para comparar qué parte de la lluvia es la que se convierte en agua azul abajo. En agua que y vamos a ver entonces una cosa muy importante, la política del PVC. Ajá. ¿Qué sucede? Cuando las tierras altas se introduce el riego de las tierras altas. Y vamos a enfocar eso hacia Tireo. ¿Qué sucede? Antes eso era el arroyo Cruz de Coaba en Tireo. En los años 40 eso eran pinos, luego se transformó en pastos y finalmente ahora tiene un uso intensivo de la agricultura. Y entonces van a ver en el gráfico, aquí está, esa es la situación actual. Sí, señor, sí. Esto es en la Cruz de la Eso Cuava. lo hicimos el año antepasado, sí. La cuenca Cruz de Coaba no se ve desde la carretera cuando uno va por la carretera y cruza a Tireo abajo. Ok, Tireo abajo, ok. Entonces, ya cogí la señal, ¿dónde es? Sí, es una cosa dramática. Nos están viendo en Constanza. Enio, acuérdate, mira eso. Esa es la comunidad de Cruz de Coaba, donde la vegetación se fue. Entonces, aquí tú ves inmediatamente el efecto. Aquí tú tienes
¿qué pasa? El agua usada por la vegetación intensivamente, entonces disminuye el caudal del río. En este gráfico a la derecha, tú tienes la lluvia, 2.200 milímetros, Sí. aquí en promedio anual. total mensual. Y la escorrentía aquí, cómo se ha batido la escorrentía ahí. Bajita, ¿verdad? bajita, Sí, pero sí. es una barbaridad. Entonces, el resto es la evapotranspiración. Por eso este río prácticamente no tiene agua, que hay una diferencia muy grande, porque el agua ha regresado a la atmósfera por evapotranspiración con el uso intensivo de la tierra. Pero espérese, Marcelo, usted me ha dado... Entonces ese río se está secando, está seco, cada vez hay menos agua. Nosotros trabajamos, Tabaré Rosario y yo, en el acueducto de Río Tireo en el año 1970, y ahora es un hilo de agua ahí, que va con ese incremento, ¿verdad?, del cultivo, va a desaparecer el río Tireo. Ese es cuando uno cruza la carretera, el valle de Tireo abajo. Escúcheme, señor director, por favor, Melvin. Señores, mire, usted sabe lo que acaba de decir don Marcelo ahora mismo con lo de la evapotranspiración y la escorrentía. Es lo siguiente, mire, el río Tireo vierte sus aguas arriba, Yuna arriba, Sí. antes de la confluencia con el río Blanco. Sí. Y antes de la presa de Pinalito. Y antes de la presa de Pinalito. Entonces, él necesita agua. Agua. Y si tumbamos los palos que hay en la cuenca del río Tireo, Ya lo tumbaron, ¿no? bueno, hay que sembrarlo. Sí. Tenemos que Sí, reforestar eso. Señores, apúntenlo. Río Tireo, objetivo estratégico, reforestarlo. Restauración de la cuenca. Continúe. Basada en el concepto de ecosistemas. Ok. Porque aquí está ese gráfico. Estas son un trabajo así de las áreas críticas que han encontrado para la República Dominicana y México. Aquí también, o sea, tenemos otro río muy importante donde está trabajando el Plan Sierra, es la cuenca del río Jánico, ¿verdad? Que es una de las pequeñas cuencas más degradadas que existen, el río Jánico. El río Jánico. El río Jánico, Eso es lo que queda cerca de Sabana Chor, Sabana Iglesia, esas cosas por ahí. No, de este lado, esa es la carretera que va a San José Las Matas. San José Las Entonces, Matas. cuando uno baja, ve ese paisaje y las lomas que se ven atrás son el Pico Duarte y el Pico Yaque. Aquí. Y el mismo Cerro Angola, llegando a San José Las Matas. Y aquí parte de los estudios que nosotros hemos estado haciendo de cómo reacciona esa cuenca. La del río Jánico. La del río Jánico, la microcuenca donde el Plan Sierra está preparando un plan para recuperar esa cuenca, ¿verdad? Y aquí está la degradación también, está la erosión, o sea, la producción de sedimento por hectárea en este mapa, que está hecho ahora por medios electrónicos, con un programa que estamos usando. O sea, sedimento es la tierra que se mete en el agua, ¿no, verdad? Sí, No, la tierra que se va a los ríos ya. Que se va a los ríos y se pierde. Esa es la producción de sedimento por hectárea que está aquí. Entonces se pierde esa tierra para el campo. Claro que se pierde, ¿verdad? Esa tierra. Y finalmente se pierde el almacenamiento, porque entonces ya no hay suelo donde almacenar. Ahí, como dice Pedro, en San José Las Matas, después de la deforestación de los años 30, 40, se perdió el suelo se fue. El suelo se fue. Ese era un fenómeno nuevo, eso tiene ya varios años, muchos años. Claro que sí, la gente no se acuerda de eso, pero luego se quedó en pasto. Y si ahora tú entonces saques el pasto y le pones además el uso intensivo y convierte esa agua de lluvia en evapotranspiración, la cosa es peor, porque entonces el río se seca. Se seca, ok. Estos son los mismos gráficos para la cuenca de río Jánico. Sí. Y aquí está lo que pasó en NOAA, esta hidroeléctrica. Esta es una foto de los años 1983-84, donde quedaba una parte. Esta central fue la primera central hidroeléctrica del país.
En 1942. 42 se abandonó porque el río perdió el agua. ¿En qué año se ¿verdad? abandonó Y la presa? En los años 44, 46. ¿En qué año Ahí se hubo una construyó? gran ¿Pero preocupación. en qué año se construyó? Que construyó entre los años 40 y 1942. Ok. Entonces ok. nosotros vino una gran preocupación y para medir qué era lo que pasaba con el agua. Por eso este trabajo está dedicado al maestro Lugo, que era el maestro de San José de las Matas, con el cual nosotros fuimos. Yo tenía ahí 6 años. Y fuimos él estaba absolutamente preparado para medir la cantidad de agua. Eso es lo que queda en Hinoa. Yo he tratado siempre y vivo hablando de que esta obra se restaure, pero no han aparecido los fondos. Es el estado que está Río ahora. Y ahí usted ve a su amigo Marcial Manrique, Sí, de visita. Y ese es Modesta Sí, Jorge. doña Modesta. ¿verdad? Marcial, un Exactamente. saludo, Y Marcial. esa es la situación del río. Esa pequeña presa era para almacenar agua durante el día y darle luz a San José de las Matas. O sea, ellos almacenaban el agua y prendían entonces, la planta en la noche. Y se bombeaba el agua con la misma energía hidráulica para el pueblo. El resultado final fue que entonces se secó el río, no daba casi agua, horas de luz en la noche, y finalmente compraron 2 plantas Caterpillar de 75 kilos. De diésel, Diésel, gasoil. exactamente. Eso es la presita del río Hinoa, ¿verdad? Que se llenó además de sedimento ahí. Ajá. Entonces perdió la capacidad de regulación esa presa. Señores, excúseme, don Marcelo, déjame interrumpirlo porque usted acaba de decir una cosa. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia que tiene el agua? ¿Ya? La importancia que tiene el agua. Resulta que la presa ayudaba a la energía eléctrica de la zona esa en la noche. ¿Ya? Resulta que al secarse el río, al tumbar los palos, secarse el río, ¿qué originó como efecto secundario o daño colateral? El daño colateral, él lo acaba de decir, pusieron 2 plantas de diésel. Como nosotros no producimos petróleo, porque todavía no tenemos petróleo, eso viene, pero todavía no tenemos petróleo, gastamos papeleta, los dólares que le enseñamos ahorita. ¿Se acuerdan que le enseñamos los dólares? Entonces no podemos estar gastando dólares en eso si tenemos un recurso tan importante como es el agua. Continúe, don Marcelo. Esta es una foto de la hidroeléctrica de Monción, ¿verdad? Monción. Que nosotros trabajamos en eso, participamos a través de nuestra compañía CHH, el ingeniero Cabrera, a través de la compañía Servinca. Esa central fue completamente instalada por empresas dominicanas. Ahí está la turbina de Monción, que entró en operación en el año 2002. Todo el montaje de la casa de máquinas, una obra muy importante, cómo se instaló la turbina. Eso se llenó de concreto, eso no se ve, esa es la cámara espiral, esas son las turbinas de Monción, ese es el montaje de Monción. Una pregunta, ¿qué río alimenta la presa de El Monción? río Mao. El río Mao. El río Mao. Ok. Sí, ¿Y al río Mao quién lo alimenta? ¿Otro río? Bueno, tiene una serie el río Maguá en el agua, el río Sui, todo eso, el Sidra. Entonces todo eso está en la parte arriba de Monción. Y aquí aparece una preocupación muy importante de todas las comunidades de la Anilla Noroeste, donde hablan del aprovechamiento del agua y la conservación. Eso fue, que traje eso. Y todos los estudios previos que se habían hecho en la zona. El río Jánico, que decía don Marcelo, que se ha prácticamente secado, es el que alimenta el contraembalse, la presa de Bao. La presa de Bao. No, presa de Bao que hace un lago con Tavera. Con Tavera. Uno, sí. El río Hinoa, ¿se acuerdan donde estaba la planta eléctrica? Que el río se secó y hubo que cerrar la planta eléctrica. Pasa por aquí, por San José de las Matas. Cae en Ámina. En Ámina, en el río Ámina aquí. Ámina. Y el río Mao, que viene acá, Cordillera Central, cae en Monción y después sigue hacia Mao y se junta con el río Yaque del Norte. Por eso es la importancia, vuelvo y lo reiteramos, de cuidar los árboles, no hacer una agricultura irresponsable, sino responsable con el medio ambiente
y para sostener el agua. Don Marcelo, continuemos. Y condensar el vapor de agua en la cordillera central. Positivo. Esto fue un pequeño trabajo que nosotros preparamos para contrarrestar, como yo digo, a los licenciados. Ok. Desde que don Alejandro Grullón fue nombrado presidente del Plan Sierra, entonces entró un pánico sobre que la contabilidad estaba atrasada y solamente todas las reuniones, simplemente la contabilidad, porque estaba don Alejandro ahí, que dijeron los estados financieros. Era el número que hablaba. Tenemos 2 o 3 años en atraso, había que ponerla a eso, ¿verdad? Y como cuando hay un presidente, ¿qué pasa? La contabilidad tiene que estar al día. Entonces yo tenía que oír toda esa charla sobre la contabilidad, que ya había tenido ese desastre con papá, porque papá era contable. Ya. Tuvimos una discusión muy grande Con cuando su yo papá, tenía con su que papá, llevar la que era contabilidad contable. del negocio. Él era contable. contador. Y el papá de Elsa también era contador. Era contador. Pero era finlandés, o sea que aterrizó aquí. Entonces yo preparé este trabajo sobre la contabilidad del agua en la cuenca de Río Hinoa. Contabilidad hidrológica. Hidrológica, Apunten ahí sí. los licenciados. Entonces aquí de nuevo aparece la cuenca del río Hinoa. Entonces Hinoa. ahí está el río Ámina en la confluencia con el río Con Hinoa, Hinoa. que es una cosa muy importante. ¡Qué belleza! En ese sitio, en el año 1942, papá le dio una bola al maestro Lugo de San José de las Matas y ahí medimos por primera vez con flotadores, el maestro, yo estaba ahí jugando, porque yo tenía 6 años, Modesta también estaba por ahí. Pero lo suyo y de entonces viejo. se midió en el año 1944 el río Hinoa. Hay sitio de aforo usado por el maestro Lugo en el año 1944. Y aquí está el río Hinoa más hacia el río Ámina, hay un pequeño error, más hacia arriba en la diferencia, donde aparece un fenómeno que todavía no tiene una explicación, son los pomos, que todos los pomos de la cordillera se han secado. ¿Los pomos se han secado? Sí, señor. Míralo ahí, todos los pomos. Estoy viendo, estoy sorprendido. Sí, ese es uno de los problemas. Eleuterio ha hablado de eso. Pomo, déjeme apuntarlo para recordarme. Entonces aquí tiene de los sistemas, nosotros estamos trabajando en sistemas de información geográfica. Aquí hay muchísimos sistemas de información geográfica. Yo digo, aquí hay 52 sistemas de información geográfica y aquí la Junta Central, toda esa gente tiene sistema de información geográfica. Y entonces aquí está la utilización en la cordillera, ¿verdad? Porque Fran Moya dijo una de esas veces en la Junta Directiva que iba a haber un antes o después. Entonces nosotros entramos en una pequeña competencia y dijimos, antes que lo hagan otra gente, vamos a demostrar la aplicación de los sistemas de información geográfica en la cuenca de Río Hinoa. Ahí está separado. Claro, ese mapa, hacerlo a mano, te coge un par de 2 meses, ¿verdad? Sí. Yo le pongo a los estudiantes una hoja bien pequeña. Con el sistema de información geográfica, eso se hace en 2 minutos. En 2 minutos. Y además, entonces, te encuentras todos los arroyos, toda la pendiente de los arroyos y toda la información para tú aplicar los modelos hidrológicos. Todo el curso de agua que va. No todo, porque eso tiene una resolución de 100 metros. Eso es un modelo de elevación digital con información sobre un satélite de los japoneses. ¿Verdad? Aquí entonces está el estado de la tierra, ¿verdad? El uso de la tierra. El uso de la tierra, el suelo. Exactamente. Aquí, bosque húmedo, bosque mixto, sabana, pastizal y cultivo. Eso es toda la cuenca. Aquí está San José de las Matas. Aquella foto a donde viste aquí está el Cerro Angola y demás aquí abajo. Esa es la cuenca. Entonces aquí vamos a presentar la contabilidad del agua. Ahí está cómo se genera el agua. Hasta que llega allá, que la correntía es 1,5 metros cúbicos por segundo, pero ese es el promedio anual. Pero lo importante es la variación a lo largo del año y que la cuenca ha perdido la regulación. Esa es entonces la erosión, la producción de sedimento por hectárea. Entonces, eso te dice cuáles son las zonas que tú debes atacar, ¿verdad? Con la restauración ecológica
de las microcuencas, Ok. que es una forma de mitigar el cambio climático. Restauración, cuando estamos hablando de restauración, Restauración, es forestal, sembrar No, árboles. no, restauración ecológica. Ecológica. Es un poco más avanzado que simplemente sembrar, porque hay que restaurar los procesos ecológicos, Ok, todos los procesos. todo, Ok. ok. Continuemos. Una cosa muy importante, entonces aquí viene, ¿cómo que se hace la tal contabilidad que se presenta mucho? Esto es un diagrama, lo vamos a decir muy rápido. Ok. Del año 1964, el profesor Linsley, yo tuve la oportunidad de que él nos dio clase y trabajar con él. Y Norman Cranford idearon este modelo que permite calcular la cantidad de agua que llevan los ríos aquí. Aquí abajo, ok. Y plantea que usted tenga datos de la lluvia, la evapotranspiración, la temperatura, la radiación solar y la velocidad del viento. Ok. Entonces, con eso, ¿verdad? Norman Crawford y en su tesis en el año 1966 aparecieron con el cálculo de la cantidad de agua Ok. aquí abajo. Ok. Aquí abajo. Pero lo que quiero insistir mucho, el supuesto, ahí se conocía la lluvia y la evapotranspiración. Hay que conocerlo obligatoriamente. La para temperatura, sí. la radiación y demás. Ok. Bueno, entonces esos modelos son aplicados aquí. Aquí, ok. Pero hay un problemita. Bueno, ahí Ajá. está el proceso de evapotranspiración. Para usted saber, como vimos ahorita, entre la cantidad de agua que hay y la cantidad de agua que llevan los ríos, usted la puede calcular si usted conoce la lluvia y conoce la evapotranspiración. Ok. Eso lo están haciendo en Puerto Rico. Rico. Eso lo trajeron aquí. Pero nosotros estas son las estaciones. Ahora, De meteorología y de INDRI. yo mencioné cuáles son los datos ahí. Entonces, para los contables, ¿verdad? ¿Cómo que esa gente lleva la cuenta? ¿Cómo son los recibos, los comprobantes de crédito fiscal y demás? Ok. Claro, el pluviómetro mide la lluvia. Agua. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo calculo la evapotranspiración y la temperatura? Ese es el estado de una estación, esa es la auditoría de la estación. Ahí está, mira, con esos aparatos así, en ese estado, es que se podría calcular la podría, pero no se calcula. podría la evapotranspiración. Ok. Entonces, todos esos cálculos, y esa es la evaporación en el tanque. Entonces, ¿cómo usted mide en ese tanque? Está torcido, está torcido. Claro que sí. Entonces, ese Señor, ese no pasó la auditoría. Ese es un pellón que hay ahí. Doctor. Aquí hay como... Yo creía que era un caldero que No, teníamos ahí. exactamente. Eso es el tanque A. Ah, Que es de los datos, por eso digo que cuando usted usa el programa para pronosticar la cantidad de agua que tienen los ríos, usted le debe meter esa información, pero aquí hay problemas con esa información. ok. Hay problemas con la evapotranspiración, con la temperatura. Aquí hay posiblemente un cambio climático porque el nuevo invernadero disminuye la lluvia ahí. Ya. Eso era donde estaba la estación de San José de las El Matas. pluviómetro, ok. Esa era la estación climática de San José de las Matas que se la llevaron. Ya no hay más datos desde el 1994 en San José de las ¿Y Matas. para dónde cogió eso? Bueno, y ese es un aparato moderno para medir todo. Ahí se mide la Todo. velocidad del viento. Es aquí, ok. Arriba, el Aquí, viento. ok, aquí. Se mide la radiación solar, la lluvia, la humedad relativa también y la temperatura. Fersan vende de unos aparatitos de esos, Sí, para que sí. usted sepa. Se compran mucho, pero la mayoría no funcionan. Aquí se han comprado en los últimos años más de 30 o 40 y no están trabajando ninguno. Y aquí te voy a mostrar, tú dices, un cambio climático en Santiago Rodríguez. Mira cómo ha disminuido la lluvia. Espere, vamos al pasito. Santiago Rodríguez, atención. sí. Atención, Santiago Rodríguez. Este es un chiste. Véanlo ahí ahora, diga ahora. La lluvia está disminuyendo en ¿Cómo? Santiago Rodríguez. Mírala ahí, los brincos que, Está cada bajando, lado. está bajando. Exactamente, sí. Ah, pues hay que prepararse para la Pero sequía. mira el chiste ahora. ¿Cuál ¿Y es qué el chiste? pasó? Había un pluviómetro instalado ahí En en Sabaneta. un solar más grande. Entonces construyeron una casa al lado y la lluvia disminuyó
en el pluviómetro. Ah, no, pero Ese es el cambio climático. Eso hay que gracias por cambio decirnos eso, climático. porque esos son Para la cosas- gente que le gusta hablar de mucho de eso, del efecto, míralo ahí. Mira, el cambio climático fue que el síndico vendió la mitad del terreno de la estación climatológica y pusieron y una casa y el pluviómetro queda al lado y la lluvia empezó a disminuir. Solamente pasa ¿verdad? aquí. Eso es para sorprenderlo un poco. Ahora pusieron otra, Pero una acá, venta en la y esquina. están tendiendo Ese ropa son en- todo eso ahí. Entonces, claro, la lluvia ha disminuido ahí. Obligado. Y entonces, esta es Eso lo presentamos aquí en el programa. esta es la parte importante, o sea, no se podía conocer bien con seguridad porque no hay información confiable de radiación solar, temperatura, humedad relativa, para aplicar la fórmula que dije de Peyman-Monteil, De Peyman-Monteil, que ya. trabaja con información horaria y diaria, Ya. ¿verdad? Entonces, a partir del año 2000, mandaron dos satélites a la atmósfera. Uno se llama Terra y Agua. Tierra y Agua, sí, Uno sí, sí. viene norte-sur y otro del Ecuador hacia los polos. Ok. Esa información empieza a generarse, entonces tienen unas cámaras, unos espectroradiómetros Ok. que mide la radiación emitida por la evaporación, por la vegetación. Por la vegetación. O sea, por la vegetación. Durante cerca de 6 o 7 años, hasta que lograron convertir esa información, esas imágenes de los espectroradiómetros, convertirla en valores de evaporación en milímetros, ¿verdad? Eso ha sido muy recientemente. Entonces nosotros hemos tenido acceso, todavía esos datos no son oficialmente publicados por la NASA. Se han utilizado 3 veces en el mundo. Hicieron un mapa de evaporación de TEPSA, un mapa de Botswana, y nosotros hemos preparado 132 mapas de evaporación, ¿verdad? De República Dominicana. De la isla, de La española. la isla entera. Sí, ¿verdad? don Marcelo, déjala ahí un segundito. Señores, observen, señor director, márqueme otra vez el gráfico que tenemos en la pantalla. Sí. Señores, observen esto, la importancia que tienen los árboles. Hay un libro que se llama Colapso, que escribió el doctor Jared Diamond, que nosotros lo presentamos aquí, lo presentamos. Señores, don Marcelo acaba de decir algo, que esto es una innovación en la ciencia. Vean la diferencia en la misma isla entre los dos países. Sí. Lo amarillo es donde está Haití. Menos evapotranspiro, menos Ya, evaporación. vean, eso es mes por mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, sí. Vean que por lo menos, Sí. si tenemos ese recurso que son los árboles, no lo destruyamos. Sí. Porque eso es lo que nos va a permitir tener agua. Continúe, don Marcelo. Porque la lluvia, tanto sobre Haití y la República Dominicana, sigue siendo la misma. La misma. Ahora, si no hay almacenamiento en el suelo, entonces esa agua se vuelve correntía muy rápido, hace mucho daño, y entonces hay menos agua Erosiona. almacenada que Ajá. se puede usar para fines productivos. Para adelante. Entonces, con esa información de satélite, de los satélites Terra y Agua, entonces se ha podido preparar para cada año, entre 2000 y 2010, Bien. son 11 años de datos de información. 132 hojas. 132 hojas. Aquí en la revista presentamos el año Sí. 2010. Eso fue una primicia Entonces, mundial. Sí, entonces ahora está el asunto, la dificultad que tenemos de hacer un mapa de lluvia mensual Ajá. cada año de eso. Entonces, si uno conoce la lluvia mensual, el mapa de lluvia mensual cada mes de la República y le resta la evapotranspiración, entonces tiene la cantidad de agua Disponible. que tú has calculado, Ya. ¿verdad? Donde hay
variaciones, tú no te has atrevido todavía a tirar el número, Ajá. entre lo que se dice que es la cantidad de agua que tienen los ríos, 700 metros cúbicos por segundo, y el número que te da a ti, Ya. ¿verdad? O que nos Ok, dio que nos a dio, nosotros que nos dio dos. este análisis. A Ah, ya, nosotros ya, dos, ya. exactamente. Dele para adelante, don Marcelo. Esto está bueno. Este mapa tiene una resolución de 625 metros. Ya. O sea, esa información. Entonces ahí está aplicado eso. La El río contabilidad del agua, ahí fue para contrarrestar a los licenciados. licenciados. Entonces, la lluvia, ¿verdad? Menos la evapotranspiración, esos son los mapas de evaporación ya de la cuenca del río Hinoa. Antes ok. lo más que se podía tener era ahí un punto de datos en San José de las Matas. Y la estación desapareció, Ya, la de ya. San José de las Matas. Y le no metieron una existe. fritura al lado. Y entonces ahí tú ves, entonces aquí tú tienes al lado izquierdo. Aquí, la cuenca del río Hinoa. Sí. Ahí está Y- la precipitación. Sí. Sí. Y en este azul, ¿qué es? Y en ese está la aplicación del modelo. Entonces, según eso, el río tiene agua. O sea, si tú coges los datos de Ya. evaporación, los datos de lluvia, y le explicas los datos que hay, entonces te dice ahí que el río tiene agua. Ok. Ah, ahí que viene el detalle. Entonces tú puedes ver aquí, ¿y qué pasa? Que la evaporación medida, estimada según los satélites, ahí tú la tienes 100 milímetros por mes aproximadamente Ok, en promedio. aquí está. Y la evapotranspiración, aquí están en esos meses, aquí. Esa es la lluvia. No, esa es la evaporación, calculada en el modelo, 40. 40. Entonces, ok. antiguamente vimos que el río no se secaba, realmente el río se seca, que es lo que pasa en la realidad. Por esos modelos hay que calibrarlos. Ok. Y todo, pero en los Estados Unidos, en otros países se usan con mucha seguridad porque tú tienes información sobre la evapotranspiración. Vamos a hacer una pequeñita pausa para entrar en el último segmento del programa. Y continuamos con don Marcelo. Quédese ahí, que esto está demasiado bueno, demasiado bueno. Señores, esto está demasiado bueno. Miren, yo dije una palabrita ahorita, dije agricultura irresponsable. No, además de agricultura irresponsable, también la minería irresponsable, porque también hay gente de minera que son medio irresponsables. ¿Ya? Y estamos recibiendo muchos reportes de Puerto Plata, de Mao Frank Crespo, Puerto Plata María Jensen, de Asua estamos recibiendo, de Vicente, estamos recibiendo reportes de todo el país. Don Marcelo, continúe. Le quedan 10 minutos de exposición. Sí. Pero usted tiene que volver porque, mire, el país entero está alborotado porque la gente está cogiendo conciencia Sí. de lo que significa tumbar un árbol. Sí. Cuando se tumba un árbol hay menos nubes y cuando hay menos nubes hay menos agua. Adelante. Entonces, aquí viene el problema de la contabilidad fiscal. Ajá. Cuando usted tiene los ingresos, Ajá. ¿verdad? Y usted entonces, usted tiene sus ingresos, cuando usted declara, entonces usted tiene los comprobantes fiscales. Si Ajá. usted no se preocupó mucho de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tremenda Que tiene unos analogía. beneficios Sí. grandísimos, ¿verdad? Y viene entonces impuesto a la renta y te aplica esa cosa. Y el Eso. criterio. Porque yo no busqué los comprobantes comprobantes. fiscales. Y ahí están. Aquí le está dando agua en el río Hinoa. Y no porque hay. Usted le restó un valor de Ya. evapotranspiración. Ya. No, pero que yo gasto más. Pero tú no tenías los comprobantes fiscales. Ay, 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 Entonces, ay, la ay, ay. evapotranspiración informada por la información de satélite que tenemos ahora, a la lluvia, yo le tengo que restar eso. Entonces, en ese caso, cuando la lluvia es menos de 100 milímetros mensual, Ajá. el río no hace seca, que es lo que está pasando Se ahí. seca. Pero Ajá. si a mí no me ha sobrado tanto dinero de lo que a mí me entró en el año, pero tú no me has presentado todos tus comprobantes fiscales, ¿verdad? Y Ya. entonces ahí tú tienes un problema de eso, que tú lo vives. Cada vez busca tu papelito, cada vez que te den el comprobante fiscal. El gasto, entonces, esta contabilidad hidráulica, entonces tiene que tener un valor muy bueno
muy bueno del cálculo de la evapotranspiración. Entonces, cuando tú aplicas una fórmula de esa equivocada, aparece entonces que los ríos del país tienen muchísima agua. Y tan seco. Exactamente. Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. Entonces, esta es una foto inédita, y es una foto de Salto Jimenoa desde arriba. Desde arriba, el Salto Jimenoa está aquí abajo. Esa fue una foto desde arriba que se ve el proceso. ¿Verdad? Y aquí vamos a ilustrar, además, la importancia de medir. Esta fue una estación que se restauró en el año 2004. Cuando nosotros es un aforo, trabajamos en la estación en la central hidroeléctrica de Jimenoa. Este aparato que está aquí es para poder hacer, porque aquí no se miden los ríos en crecida. Entonces, ese aparato es como un cable carril que permite, sin que el aforador se meta en el agua, porque después que el agua está a 1 metro de profundidad, nadie aguanta eso. Entonces, tú puedes meter el aparato desde el lado. Estos aparatos, medio sorprendentes, están construidos en el país hace 20 años. Este es el primero que se instala. ¿Hay varios de esos? 20, pero que no están instalados. No, pero hay que instalarlo. Entonces, ojalá no se hayan dañado. Entonces, ahí se instaló ese cable, y entonces viene para medir entonces el agua de crecida, ¿verdad? Atrás está la hidroeléctrica. La hidroeléctrica, esto de aquí, Jimenoa. Esa es la hidroeléctrica. Sí, y ese aparato que está ahí es un medidor de caudal. Ahí se ve cómo se baja con el cable, y esos son las miras que sirven para medir también el nivel de agua. El nivel de agua. Y la cosa más importante... ¿Y ese pescado? Y este pescado que está ahí. ¿Qué es eso? Entonces, ya que se habla tanto de que los ríos están llenos de sedimentos, estos aparatos sirven para coger muestras del agua con los sedimentos. ¿Cómo? Le quiero decir que en el año 1947, José Luna instaló la estación de aforo de Río Yuna en Santiago, de Río Yaque en Santiago. Pero adicionalmente, durante un año, tomó muestra de sedimento. Diario, y él le permitió, parece que estaba muy preocupado por la erosión que produjo la deforestación de la cordillera. El único que ha calculado hasta ahora la cantidad de sedimento que traía el río Yaque en Santiago en el año 1947. En ese tiempo... Una pregunta, ¿en esos sedimentos de que a veces viene oro? ¿Puede venir oro? Sí, algunas veces, claro que sí. Tan pronto el río tiene fuerza suficiente para transportarlo. Hay que limpiar los sedimentos. Entonces, esta cosa empezó aquí en el año 60, se empezó con ese trabajo de ese señor de la ID. Se compraron algunos de estos aparatitos. Que dentro tienen una botella. Una botellita. ¿Verdad? Pero mira aquí. Ahí, entonces, ese aparato se llena, se baja y se sube en el agua muy rápido. Entonces, al final, aquí hay una tobera aquí. Y entonces se llena esa muestra de agua y eso se prueba. ¿Qué pasó con los aparatos que vinieron aquí en el año 1957? Un problema práctico, que las botellas eran botellas de una pinta americano, y aquí la botella de la industrial lechera no se pudieron usar. Y hasta el año 1981 se compraron botellas, pero aquí no se mide la cantidad de sedimento en suspensión que toman los ríos. La única estación, que se montó fue esta, que luego vino una crecida y la destruyó. Y se la llevó. Aquí debería haber en cada río principal una estación de medición de sedimentos para ver si es verdad que cuando te dicen la producción de sedimento de esa cuenca es 25 toneladas por hectárea, tú compruebes que ahí el río es verdad eso. O sea, tomando muestras de sedimento diaria, entonces tú
comprueba para ver si tu modelo está bien, Ok. que es la misma cosa. O sea, La cosa hay que si medirla, tenemos medirla. contabilidad del agua, la contabilidad de agua, hay que medir la lluvia y la evapotranspiración. Obligado. ¿Verdad? Y para hablar también de la producción de sedimento de una cuenca y tú saber en una cuenca si tu trabajo de restauración ecológica funciona, entonces tú tienes que tener una cañada donde tú midas los sedimentos y con un tratamiento para restaurar ecológicamente esa cuenca, y la otra donde tú no hagas nada, no te tomes ninguna medicina, y así tú puedes saber cuál es tu efecto. Esto ha sido una cátedra de la Universidad del Conocimiento. El agua, el agua. Hoy estuvimos con nuestro gran amigo, el doctor, el científico, No, el ingeniero Marcelo. ingeniero máster, Marcelo Jores. Jores. Pérez. Yo le digo como don Marcelo. A él no le gusta que yo le diga científico, pero don Marcelo Jores Pérez. La Universidad del Conocimiento, donde siempre se aprende. Bye bye.